Y eso poco. Gracias, muchachos. Ok. Yo igual feliz de estar con ustedes. Y de venir a esta tierra que el Señor me ha permitido estar y amar tanto. Amén. Y por supuesto, pues, gracias a Él por permitirme viajar con ella, con Gaby. La hemos pasado bien, estuvimos en San Antonio. La verdad que tuvimos un buen tiempo de ministración y sobre todo un buen tiempo juntos. Creo que Dios nos permitió hacer algo no solo para una ciudad de Chile, sino para la nación de Chile. Amén. Y creo que ese es un aspecto importante. El hecho de que podamos hacer algo que tenga como objetivo, que tenga como motivación el reino y como objetivo tocar una nación. Bendito Dios, porque nos da la gracia, nos da la autoridad y permite que nuestro espíritu se expanda para poder desde una plataforma pequeña geográficamente hablando, poder tocar y afectar una nación y sumar a lo que otros están haciendo en el mismo tiempo, aunque no en el mismo lugar, sumar a lo que se ha venido haciendo. Usted sabe que Dios es un Dios de procesos, y si usted quiere conocer lo que Dios hace, tiene que llevar un recuento de ello. Dios no es un Dios de sucesos, es un Dios de procesos. Y caminar con Dios implica eso. Caminar es un proceso donde le vamos conociendo, le vamos entendiendo qué es lo que Él quiere hacer, hacia dónde le está apuntando, y donde en el camino vamos muriendo para que lo de Él pueda manifestarse en nuestras vidas. Amén. Amén. Ok. Yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 12. ¿Qué le dije? 1 Corintios, ¿verdad? Sí, yo me dije mal a mí mismo, busqué segunda. 1 Corintios, capítulo 12. El verso 28. Si usted revisa desde el verso 12, el apóstol Pablo nos da aquí la visión y la perspectiva del cuerpo de Yeshua. Entonces empieza a hacer una metáfora y una analogía en relación al cuerpo humano y la dinámica de la iglesia. Entonces dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, así la iglesia, o sea, somos miembros, somos parte de un cuerpo y cada uno tiene una función diferente, ¿verdad? Y tal vez parafraseando lo que Pablo dice, él dice, no todos pueden ser nariz porque, ¿verdad? Cada uno tiene una función, cada uno tiene un llamado. Entonces empieza a hablar de la armonía del cuerpo, la importancia de que cada quien no solo conozca y entienda cuál es su función, sino que se vea y se entienda como parte de un cuerpo, como parte de un todo.
¿verdad? O sea, somos parte de un todo y no es más importante uno que el otro. Cada uno tiene una función y una funcionalidad dentro de ese cuerpo. Ninguna parte es más importante que otra en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cada una tiene una función y al final todo suma, porque el cerebro piensa, pero si las piernas no se mueven, no se va donde se pensó, ¿sí? Los ojos ven, pero si el cerebro no codifica lo que se ve, entonces la cosa no funciona. Yo oigo, pero si mi cerebro no genera entendimiento, entonces, claro, cuando uno llega a cierta edad, el cerebro le habla, pero el cuerpo no responde igual. Eso es otra cosa. Lo digo por mí porque cuando yo voy a jugar béisbol, yo la pienso bien jugada. Yo la anticipo, la pienso bien, la veo, me la imagino. Ay, pero mi cuerpo ya reacciona tarde. Ahí es cuando me doy cuenta de la edad que tengo. Pero aún así, funciona armónicamente. De igual manera, yo pienso que nosotros debemos tener conciencia, adquirir la conciencia de la importancia de ser un cuerpo, de la importancia que tiene aquel con el que yo comparto, aquel que está conmigo. Porque la realidad, nosotros no podríamos ser líderes si no tuviésemos quien nos siguiera. No pudiésemos ejercer nuestro llamado, primero si Dios no nos da el llamamiento, la gracia y la capacitación. Pero no podríamos hacerlo sin ustedes. Sin ustedes esto no funcionaría. Porque yo me aburriría de predicarle a Héctor y de que Héctor me predique a mí. Pero juntos hemos sido llamados para hacer cosas grandes. Y en la diversidad que hay una riqueza. Hay una riqueza, hay capacidades, hay habilidades, hay llamados para ejecutar aquello que Dios nos ha puesto. Sin embargo, cuando Pablo nos habla del cuerpo, está involucrando e incluyendo a todos los miembros y los plantea desde una perspectiva de horizontalidad. Es decir, repito, y quiero recalcar esto, nadie es más importante, o nadie es más importante que otro. Esto se mide bajo dos aspectos: lo funcional y lo relacional. Función y relación. Cuando nosotros vamos a Génesis 12, el Señor, al llamar a Abraham, le da la esencia de lo que es y será la dinámica de su pueblo. Aunque el llamado es muy particular y muy personal, hablando propiamente de Abraham, en Abraham estaba encerrado el pueblo de Dios. Ahí en Abraham estaba todo el pueblo de Dios y nosotros mismos. Dios llama a Abraham y a Sara para formar no solo una familia, sino para darle el ADN a un pueblo. ¿Me siguen? Porque con Sara y Abraham se forma un pueblo que sería la cuna para que el Mesías naciera. Entonces, Yeshua tiene un ADN
tiene un linaje que va hasta Abraham, pero de sus lomos nacimos nosotros. ¿Me sigue? Gracias a él nuestro linaje cambió. Y Pedro dice en 1 de Pedro 2:9 que nosotros somos un linaje escogido. Un linaje escogido. La palabra linaje también se puede traducir como familia. La palabra que da lugar en el griego a la palabra linaje es la palabra genos, que viene de la palabra genomai, venir a ser. No éramos, pero venimos a ser parte de una familia. Pero de esa palabra viene la palabra gen. Entonces, usted y yo tenemos un mismo gen, un mismo ADN, que nos liga con Yeshua, pero también nos liga con Abraham. No solo es propósito. Yo podría tener con alguien un mismo propósito, pero no tener los mismos genes. Usted y yo estamos trabajando para tener un mismo propósito. Estamos en la tarea de ponernos de acuerdo, pero tenemos una misma genética. Usted dirá, no, el ADN que yo tengo no es el mismo que el suyo. Yo no me atrevería a pensar eso tan rápidamente. Porque ahí la Escritura dice que tenemos un mismo linaje. ¿Sí? Usted nació en Chile y yo en Costa Rica. Y sus padres no tienen que ver nada con los míos. Pero cuando nacimos de nuevo, nacimos del mismo Padre. Y eso nos ligó a un pueblo, a una historia y a una genética. Además de que la mayoría de los latinos tenemos sangre judía. Diluida, sí, pero judía al fin. ¿Sí o no? Entonces por ahí, en el árbol genealógico nuestras raíces van a ir a dar seguramente y muy posiblemente a Israel. Pero si las suyas vienen de otro lado, no se preocupe, que cuando usted nació de nuevo le dieron la misma genética del maestro, y eso le liga a Abraham, le liga a un propósito, le liga a una visión, le liga a una herencia. ¿Me sigue? Nosotros formamos parte de algo mayor que nosotros mismos, mayor que Antioquía, mayor que la iglesia. Formamos parte de un pueblo. Ese pueblo tiene una historia de más de 4000 años, y en los registros históricos de ese pueblo hay genios, hay héroes, hay gente extraordinaria, gente que mató gigantes, gente que cerró boca de leones, gente que ha compuesto música extraordinaria como Bach, etcétera. Gente brillante, con un coeficiente intelectual, dicen los gringos, con un IQ extraordinario, como Einstein, que era judío, etcétera. Pertenecemos a algo mayor que nosotros, mayor que este grupo. Gloria a Dios. Así es. Una de las cosas que Dios está trayendo es identidad. Y la identidad conlleva identificación. Si de los dos pueblos hizo uno, la historia de Israel es mi historia. Y como siempre decimos, esto está muy lejos de judaizar. Sí, con todo respeto, si alguno piensa eso, está muy corto en argumentos, porque esa no es la idea. Dios no tiene dos pueblos, tiene uno.
Entonces, cuando yo hablo de mi pueblo, yo puedo hablar con toda autoridad de que uno de mis ancestros mató a un gigante llamado Goliat. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Amén. porque los Soto hay gente famosa. Yo, por ejemplo. Trasciende a mi familia, al linaje de sangre. Yo puedo hablar de Abraham como mi padre, con toda propiedad. Y no hay argumento que revoque eso, que lo invalide. Sí. Yo tuve un ancestro que le construyó casa al Señor, llamado Salomón. Tuve otro ancestro extraordinario maestro llamado el apóstol Pablo. Y muchos otros más que son parte de mi familia y son parte de mi historia. En su tiempo cada quien aportó para que el Dios del cielo fuera dado a conocer y para que el propósito de Él se cumpliera aquí abajo. Cada quien en su etapa cumplió un rol importante. Y lo que ellos hicieron no es menos importante que lo que usted y yo estamos haciendo. Porque somos parte de la misma gente, somos parte del mismo pueblo, somos parte del mismo plan. Hoy somos más que antes. Al igual que mayor es nuestra responsabilidad. Y por ahora, sus nombres y nuestros nombres, los suyos y el mío, no aparecen como registro en este libro. Pero cuando esta etapa de la historia termine, habrá un libro que hablará de nosotros. Por lo menos yo quiero que el mío aparezca ahí. No por vanidad, sino por satisfacción personal. Porque es diferente decir, lee ahí, lee, ahí está mi nombre, ¿lo ves? ¿Ah? Que aunque nadie lo lea, yo saber que mi nombre está ahí y que yo contribuí a que el propósito de Dios se estableciera. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Carlos Soto, ¿y qué tiene que ver eso con Corintios? Uno de los trabajos del enemigo ha sido robarnos la vinculación con el propósito de Dios, con el proyecto de Dios y con la gente de Dios. Acuérdese que la primera marca del Edén fue la orfandad. Y en la orfandad no hay sentido de pertenencia. No pertenezco a. La actitud que se genera en la orfandad es de separación, es separatista. Y si hay algún tipo de unidad, será solo por conveniencia e intereses personales. Si yo puedo sacar provecho de esto, yo me uno. Entonces, en la orfandad se puede y se distorsiona el concepto de unidad, el concepto de armonía, el concepto de unanimidad, el sentido de propósito. Se distorsiona. El concepto de familia se distorsiona. Entonces, lo que está diseñado para desarrollar relaciones como su énfasis principal, bajo la dinámica de familia, se convierte simplemente en un grupo
al que puedo estar y estoy hasta que me convenga, hasta que mis intereses no se vean, hasta que mis intereses sí se vean afectados, o hasta que yo no reciba lo que. En la orfandad, las relaciones, en el espíritu de orfandad, las relaciones es algo opcional. La orfandad no puede establecer pacto. ¿Me va siguiendo? Amén. Y antes de que usted vea al vecino, cada uno de nosotros tiene un huérfano que vencer. Porque la marca de la vieja naturaleza es esa, en esencia es orfandad, separación de Dios, separación de, no sentido de pertenencia, no pertenezco a, no formo parte de, no soy importante para. Entonces cuando yo le digo lo que le dije anteriormente, desde mi perspectiva tiene mucho sentido. Si yo estoy claro que mi nacimiento no fue un error, no fue el producto de una noche de copas de papá y mamá, no fue un accidente, independientemente en qué condiciones yo nací, lo importante es que yo nací porque Dios quería que yo naciera. Eso no fue accidental. Como tampoco que yo naciera en el contexto de una familia. Esta. Que yo pertenezca a un grupo selecto, a una línea genética de la gente más extraordinaria que el planeta Tierra ha visto y verá. Gloria a Dios. No, hermano. Mire que hasta palabras bonitas le estoy usando. Emociónese. Y es domingo. Yo pertenezco a, soy parte de, soy importante para. La otra marca del huerto del Edén fue el temor. Entonces en la orfandad existe un profundo temor. Y el gran temor es a relacionarse. Entonces, estar juntos es una cosa y estar unánimes es otra. De eso hablaré el martes. Si yo me junto, no necesariamente eso implica que pertenezco a. Pero si hay unanimidad, yo la tengo clara. Yo soy parte de, pertenezco a y soy importante para. Entonces no formo parte de un grupo, formo parte de un cuerpo, de una familia, cuyas relaciones permanecen y permanecerán. Porque en ese contexto podemos desarrollar relaciones de pacto y aprender a superar los temores a relacionarnos, entendiendo, uno, que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Dos, que aun cuando en el amar hay riesgo, en el relacionarnos hay riesgo de ser heridos, hay provisión de Dios para eso. No solo para sanar la herida,
sino también para activar el poder del perdón. Yo he aprendido que entre más perdono, más se libera mi capacidad de amar. Porque cuando usted se la hace y usted perdona y sigue ahí, ¿por qué es? Ahí está, por amor. Entonces Pablo tiene razón cuando dice que somos perfeccionados en el amor. Entonces una herida es una oportunidad de amar más. Ahora, no me hiera. Pero si se da, no te voy a arrancar, no te puedo arrancar. ¿Me explico? Voy a contar una intimidad mía, no se le diga nada. Yo tengo problemas de adenoides. Y hay momentos en la madrugada que me despierto ahogándome porque se me cierra la nariz y yo quisiera arrancarme. Pero no puedo, ni debo, porque me va a hacer falta después. Además de que me vería muy feo sin nariz. Pero, a ver, ¿cómo puede usted arrancar una parte del cuerpo? Si él y yo somos parte del cuerpo, no por elección de él ni mía. Y él y yo tenemos una diferencia. Y él dice, me voy. Y yo le digo, andate. No me importa más. Ya yo corto y le devuelvo los peluches, las cartas, los anillos. Sí. Rompí con él. Lo saco del Facebook, del Twitter. Porque ahora es eso, ¿ah? Nos enojamos y te saco de Facebook. Sí. ¿Ah? Ahora, perdón, ¿verdad? No se equivoque. Yo soy un hombre Old Spice. Hombre. El que él y yo establezcamos una separación, un divorcio relacional en la realidad del cuerpo de Yeshua, eso no tiene validez. ¿Entiende? No lo podré lanzar tan largo que lo saque del cuerpo, o él a mí que me saque del cuerpo. Estamos unidos, estamos pegados. Y lo querramos o no, tarde o temprano nos volveremos a encontrar. Y más vale que resolvamos pronto el asunto. ¿Me entiende el punto? Somos parte de. Estamos metidos ahí. Él hace parte de mí y yo de él. La orfandad pretende una separación, pero es una negación de la realidad. Es la negación de una verdad extraordinaria y trascendental. Somos su cuerpo. Estamos ahí metidos. Ya no hay vuelta para atrás. No hay opción. Ni yo la quiero. El temor lo que hace es alejarnos de la bendición. El temor es el instrumento que Satanás usa
para lesionar, o uno de los instrumentos para lesionar nuestra identidad, para lesionar nuestra identificación. En la orfandad hay temor. En la orfandad no hay libertad. 3. La orfandad genera esclavitud. Lo peor que le puede pasar a una persona es ser esclavo del temor. Si usted revisa, dice que Adán y Eva comieron del fruto. Ya usted sabe. Manzana, mango, guaná. ¿Cómo se llama la fruta que conocí yo? Que me diste allá no, esta. Sí. Fisal. Fisal se llama. Si yo tampoco sabía qué era, yo le dije mucho gusto, Carlos Dotto. Nunca había conocido yo esa fruta, fisal. No, nosotros no tenemos, todavía que no tenemos fisal. Fisal es... ¿Tampoco saben? ¡Ay, yo sé más que ustedes! ¡Qué buena esta! Fisal es que es una fruta que solo se da en esa región, ¿cierto? ¿O no? Vamos a tener que preguntarle al padre de él. Llamándolo por teléfono para... Es una frutita así pequeñita, deliciosa, riquísima, muy buena. En Colombia se llama freijoa. Sí, a lo mejor allá en aquella parte del país tiene otro nombre. Es verde cuando no está madura. Sí, es madurita, es así, como rojita. Como es un cítrico. Golden what? Golden berries. Oh. Ahora sí. Bueno, nunca la había probado yo. Deliciosísima. No sé por qué me metí con la fruta esta. Por la manzana. Gracias. Lo cierto es que después de la transgresión, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, sin cobertura, y oyeron venir a Dios y tuvieron temor. La falta de cobertura generó orfandad. Sígame, porque por aquí es donde yo le voy a ligar con Corintios. La falta de cobertura generó la orfandad. La desprotección es la consecuencia no solo del rompimiento con Dios, sino y sobre todo la pérdida de la paternidad. ¿Me va siguiendo? La pérdida de la paternidad. Entonces la protección que genera la paternidad es la que provoca que el temor se vaya. Por eso el perfecto amor echa fuera el temor. Ellos perdieron la cobertura de Dios, su paternidad, la orfandad entró y entonces el temor los esclavizó. Y producto del temor, la separación. Cuando venimos al Señor, empezamos a revertir el proceso. Empezamos a experimentar una relación con Él que nos sana. Una relación con Él donde el amor de Él empieza a permitirnos ser sanados, restaurados. El amor de Él nos empieza a dar una condición diferente. Nacemos de nuevo y entonces Él nos injerta, nos mete en una familia. ¿Por qué? Porque a través de esas relaciones el objetivo de Dios es que también nos sanemos.
Dios empieza a provocar en nosotros que el temor, sea quebrado, afirmando nuestra identidad de hijos, y a través de nuestra identificación con Él y lo que Él es y lo que Él representa. Su cobertura empieza a generar en nosotros la seguridad. En la esclavitud lo que hay es inseguridad, un autoconcepto no sano. Pero en la paternidad y a través de la paternidad, el autoconcepto se sana, se restaura. Y la seguridad viene a nosotros por causa de que se afirma la identidad. El acercarnos a la paternidad de Dios es lo que quiebra el patrón de la caída del hombre. Amén. Amén. Entonces, en la dinámica del cuerpo, y para la dinámica del cuerpo, Dios establece funciones bajo un carácter. Funciones bajo un carácter. El reino de Dios, como lo he enseñado en otras ocasiones, corre a través de dos rieles, como si fuera un tren: lo apostólico y lo profético. Lo apostólico tiene que ver con el carácter del reino. Lo profético con la manifestación del reino. El carácter del reino es paternal. Es un carácter de gobierno. Estoy hablando del carácter, no del ejercicio. Estoy hablando de esencia. Estoy hablando de ser, no de hacer. El carácter es de gobierno. Y también el carácter del reino es de adoración. Tu entrega formará tu carácter a través de la paternidad. ¿Me sigue? Entonces, tu naturaleza, en tu naturaleza del reino, está una naturaleza de gobierno, una naturaleza sacerdotal. Sí. Usted y yo no aprendemos a alabar a Dios. Usted y yo activamos la naturaleza sacerdotal para alabarlo a Él. Amén. Gloria a Dios. De gobierno sacerdotal. Ahora vean para dónde voy. El rey del reino es un padre. Entonces la dinámica del reino es paternal y es de familia. La esencia del reino tiene que ver con relaciones. Dinámica de familia bajo la cubierta de un padre. No es un líder, es un padre. ¿Sí? Vean lo que dijo Yeshua. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Él no dijo yo estaré sobre ustedes todos los días. ¿Entiende el sentido? Con ustedes, en medio de ustedes. A Yeshua lo criticaron porque andaba con publicanos, con prostitutas. Usted sabe lo que andaba haciendo. Es decir, lo que eso quiere decir es que él no tenía problema de relacionarse con la gente. Él no tenía el complejo que algunos tienen, algunos ministros. No me toque porque la unción se me apaga. Para mí no hay nada más ridículo que eso, perdónenme. Un guardaespaldas de la unción que cargo. Ay, con eso es ridículo. ¿No crees? No sucede. Suele suceder. Como dirían aquellos, más que cosas. Él se mezclaba entre la gente. Y si él estuviera aquí, sí, y él hubiera insistido en que yo predique y no él, él estaría por ahí sentado. Esa es la imagen que yo tengo de él. Ahí sentado sin ningún problema, mezclado entre la gente, sin demandar pleitesía y menos honra, siendo uno más y sumando a la causa. Sencillo, con el overol puesto y con el corazón abierto para amar y ser amado. ¿Me explico? Él dijo, yo estaré con ustedes. ¿Su presencia para qué es? Su presencia en nosotros valida la paternidad de Dios. Porque Él fue el que dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él valida la presencia del Padre en nosotros. Porque la dinámica del reino es relacional. El énfasis son relaciones. Y porque tenemos relaciones, logramos o podemos hacer o ejercer una función X. Pero lo importante no es lo que hacemos. Lo importante es lo que somos. Entonces Yeshua está en nosotros para validar también lo que somos en Él. Para afirmar y confirmar lo que somos en Él. Por eso Él dice, Apocalipsis dice, el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Y el espíritu de Elías plantea que el corazón de los padres se vuelve a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Eso es una familia. Cuando Yeshua ascendió, dice que dio, dice el apóstol Pablo, que dio dones a los hombres. Efesios 4. Y estableció a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, y a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Vamos a hacer algo. Búsquenlo. Y lo vamos a leer. ¿Tienen? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, ¿para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, espérense. Primero perfecciona y luego viene la obra. Dice así su Biblia, porque es importantísimo. Primero perfecciona
Y la consecuencia de eso es la capacitación para la obra. Ok, ya vuelvo ahí. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo. Es decir, parte de la obra es edificar el cuerpo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Él. Ahora, dice, para que no seamos niños fluctuantes niños fluctuantes. Bueno. Si hoy te digo estoy con vos y mañana te digo andate para, ya no voy a estar más con vos, ¿qué soy? ¿Qué soy? Un niño fluctuante. Que el niño hoy quiera una cosa y mañana quiera otra. ¡Wow! Eso es normal de un niño. Pero que un viejo o una vieja quiera hoy una cosa y mañana otra, perdóneme, pero eso no está dentro del orden, ¿no le parece? Se supone que una de las características del adulto es que está definido, pero estamos en el tiempo de la indefinición. Y algunos lo llevan a un extremo bien complicado. Y dejan de usar Old Spice. Pero vea que hoy hay indefinición política, indefinición académica, Carlita. No hay lineamientos claros de educación. No los hay. Entonces, en algo tan vital y tan fundamental, nuestra Latinoamérica está tan dividida, porque hay diferentes posiciones, diferentes líneas en cuanto a educación se refiere. Política ni hablemos, económicamente. Estamos en el tiempo de la indefinición y en el tiempo de lo relativo. ¡Claro! Lo relativo engendra indefinición y la indefinición alimenta lo relativo. Entonces las relaciones están bajo esa misma indefinición y son relativas. Entonces hoy estoy con vos y mañana a lo mejor no esté. Aprovechame hoy. En el reino de Dios todo es definido y permanente. Lo que Dios enlazó hoy no se suelta. Amén. Amén. Dios no anda coleccionando un historial de relaciones truncadas. Yo detesto mirar atrás y tener que ver relaciones truncadas. Los detesto. Y yo me cuestiono, ¿habré hecho todo lo necesario para rescatar esa relación? ¿Habré tenido yo una mayor cuota de responsabilidad en que esa relación se dañara? Y lo reviso, créame, sin culpa. No por culpa, sino porque yo tengo un corazón restaurador. Yo no necesito de la gente para sentirme alguien. Yo soy. Y mi elección es estar con ustedes. Yo lo decidí. Yo decidí mi relación con Héctor y Ana María. Fue mi decisión.
Sí, porque Dios me pudo haber dicho, mira, yo quiero. Ok, Señor, no, espérate, dame tiempo. O no quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Bueno. Pero yo lo decidí. Es mi decisión. Y yo quisiera la oportunidad para poder restaurar relaciones allá atrás. Y créame que si Dios me abre la puerta, yo la voy a aprovechar para restaurar lo que pueda y hasta donde pueda. Tampoco le voy a ir a meter la cabeza al lobo. Tampoco me voy a ir a exponer. Pero yo creo que en mi caso personal, algunas de esas pueden ser restauradas sin mayor precio. Todo lo contrario. Nosotros estamos para cosechar nuevas y mejores relaciones, para afirmar las que tenemos y abrirnos a nuevas relaciones, a nuevos enlaces. Esa es mi expectativa, que Dios me conecte con gente, no que piense igual que mí, porque donde dos piensan igual, uno de los dos no está pensando. Mi esposa y yo somos uno, pero no quiere decir que pensamos igual. Y ya yo renuncié a la idea hace rato y soy feliz desde entonces. Sí, porque en alguna medida en el matrimonio se da eso. ¿No le parece? Es como una lucha ahí. Pensás hacerla a mi manera o ella hacerme a la manera de ella. Y eso es imposible. Vamos a lograr acuerdos y hacer de la diversidad un tesoro. El martes ya hablo más de eso. Ok. Para que no seamos niños fluctuantes. Claro, aquí el contexto dice, llevados por todo viento de doctrina. Uy, Dios, esto es hermoso. En la medida que usted y yo entendamos y podamos discernir el cuerpo, que soy parte de, y colaboremos con cada vez menos temores en que esas relaciones se afirmen, seré menos vulnerable a la doctrina de error. En un sentido, parte de mi protección a las doctrinas de error que se están levantando y que vendrán con más fuerza serán ustedes. La orfandad genera aislamiento, y el aislamiento es lo que el enemigo quiere, es lo que el enemigo busca. Satanás levanta sus campamentos en las islas. Por eso empieza a trabajar sutilmente para separar relaciones. Alimenta al huérfano. El síndrome de la orfandad es separarme de. No valoro, no reconozco. Además de eso, como no soy parte de él y no soy importante para, entonces me separo. La orfandad no supera el señalamiento de errores. La orfandad resiste la confrontación, porque la orfandad genera rebeldía. Por tanto, toda manifestación de rebeldía esconde orfandad.
Y eso es antirrelaciones. ¿Me sigue? Amén. En el amor de Dios, en el amor hay humildad. Amén. La humildad quiebra el orgullo. Por eso Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará cuando fuere tiempo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Yeshua. Dice aquí: por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando yo le doy la vuelta a la página en algunas Biblias, o sea, cuando yo me devuelvo al capítulo 11 del libro de Génesis, encontramos a Nimrod y el diseño de Satanás, que es el antidiseño de Dios del capítulo 12. ¿Sigue? Nimrod dijo: construyamos una ciudad y una torre cuya cabeza esté en el cielo, y hagámonos un nombre. Y hagámonos un nombre. Rápidamente, lo que Nimrod, inspirado por Satanás, lo que Nimrod establece no es una ciudad como la que la percibimos y la concebimos nosotros. Lo que Nimrod levantó fue una sociedad. Y el Dios eterno dijo: descendamos, porque los hombres tienen una misma lengua. La lengua, el lenguaje, es la mayor expresión de una cultura. Y una cultura se perpetúa a partir de una ideología. Entonces, la amenaza que el Señor está señalando ahí para su diseño es la ideología. Ellos veían lo mismo, tenían un mismo propósito, hablaban un mismo idioma, no de lengua, sino en cuanto a entendimiento. Entonces Dios dijo: construyamos una ciudad, es decir, una sociedad, y levantemos una torre. Y más que un altar, más que un sigurat, lo que está hablando es una estructura piramidal de gobierno. Levantemos una torre y una estructura piramidal de gobierno para controlar e influir sobre el hombre. ¿Me sigue? Amén. Esa es la dinámica en esencia de Babilonia. Y lo que ha dado lugar al concepto de gobierno a nivel secular es la estructura secular de gobierno. El hombre por encima del hombre. Se construye una pirámide para que el hombre controle al hombre, y Satanás detrás de eso. Entonces, tenemos estructuras multinivel hoy por todo lado. Mercadeo por red. Sí. Entonces, uno contrata 12 para que esos 12 vendan, y del producto de esos 12 me beneficio yo. Pero esos 12 tendrán sus 12 o sus 6 o sus 8 o sus 20, como sea. Y ese es un gran negocio. Entonces los de arriba, sin hacer mucho, obtienen mucho. ¿Sí?
Y está comprobado que este tipo de negocio genera un crecimiento rápido y finanzas igual rápidas. Ahora, yo no tengo problema con que eso sea del mundo y esté en el mundo. El problema que yo tengo es que eso se meta a la iglesia. Y algunos me digan hoy que esa es la revelación de Dios para este tiempo y la estrategia para la multiplicación. Porque lo que yo le estoy planteando, según lo que la Biblia establece, es que lo de Dios y el reino es relacional y horizontal. Amén. No es piramidal. Amén. No es del hombre ejerciendo control sobre el hombre. Gloria a Dios. Porque si se establece lo piramidal, alguien tiene que ser la cabeza. Wow. Alguien tiene que estar arriba. Alguien tiene que figurar. Y alguien va a obtener el beneficio de esa pirámide. Alguien va a ser beneficiado con eso. Pero ese no es el diseño de Dios. Cuando eso se mete a la iglesia, entonces distorsiona toda la dinámica. Engendra la orfandad porque va a generar dependencia. Distorsiona el resultado. El resultado de nuestras relaciones es amor, es compromiso. El resultado de lo piramidal es otro. ¿Me sigue? Cuando esto se mete a la iglesia, tenemos una tremenda distorsión del rol de familia. Porque usted y yo somos importantes por lo que somos, no por lo que producimos. Tu lugar al lado del apóstol Héctor no depende de cuánta gente tú traigas, de cuánto producto vendas. Depende de una relación, sí, de un vínculo. Entonces, cuando Dios establece a través de Yeshua que hayan 5 oficios ministeriales, la pauta es que perfeccionen a los santos. Y la palabra perfeccionar tiene una connotación importantísima. La palabra perfeccionar en su dinámica no está en un contexto griego, sino en un contexto hebreo, donde la función de un líder es paternal. Porque Dios establece a Abraham como un padre, una dinámica de familia. Entonces Dios establece padres para guiar a sus hijos. Es la misma esencia del Dios eterno. ¿Me siguen? Yeshua fue un padre para los 12. Era la dinámica de la yeshivot en Israel, de las escuelas. El maestro escogía a su alumno. Hoy es al revés. Pero bueno, vamos cambiando cosas poco a poco. Sí, pero entonces la tarea no era solo darle información y contribuir en el aumento de su conocimiento. Era vivencial. De tal manera que había un compromiso de parte del alumno para que el discipulado que iba a recibir se convirtiera en un discipulado de vida y para vida. Era formación, no instrucción, basado en una relación. Entonces, para tener injerencia el maestro sobre el alumno tenía no solo que reconocer autoridad, sino entender que de acuerdo al diseño divino, ese hombre representaba al Padre. Y la responsabilidad de ese líder era actuar como un padre con ese alumno que Dios se lo estaba prestando para que
que lo formara de acuerdo a sus preceptos, no lineamientos de hombre. Y es lo que Pablo advierte ahí. No es bajo lineamientos de hombre, no es bajo preceptos de hombre. Entonces el talmid, el alumno, era un hijo para el moré, para el maestro, y viceversa. Entonces a Yeshua le preguntan los fariseos en un momento determinado: ¿con qué autoridad haces eso? Llevándolo al contexto real y verdadero y original, sería: ¿de qué yeshiva tú vienes? ¿De qué escuela rabínica tú vienes? ¿Quién es aquel que te autorizó, que te avala, que te respalda? ¿Quién es aquel que te dio la autoridad para usar su nombre? Los demonios le dijeron a Simón: a Yeshua conocemos, y a Pablo también. ¿Y tú? La traducción dice: ¿y tú quién eres? No. ¿Y tú? ¿De qué yeshiva vienes? ¿Quién te autorizó? ¿Quién te dio autoridad? Porque en ese contexto, el maestro y padre cedía la autoridad para que el hijo lo representara, usara su nombre. Entonces Pablo dice: yo aprendí a los pies de Gamaliel. A Pablo lo respetaban porque era un hijo de Gamaliel. Timoteo se decía y era hijo de Pablo. Pablo hablaba de Timoteo y hablaba de Tito como hijos. Y habla de muchos hijos que él tuvo y dice: los engendré en mis prisiones. Es el mismo Pablo el que dice: hemos tenido muchos años pero pocos padres. Porque el pensamiento heleno-babilónico se metió y cambió paternidad por liderazgo nominal. Y el liderazgo nominal se ejerce en función de una estructura piramidal. En el reino, quienes están al frente para guiar son padres que ejercen una función de liderazgo, de mentoría. No todo mentor es padre, pero todo padre es mentor. Todo padre debe tener una esencia para transmitir a sus hijos. La palabra perfeccionar tiene que ver con la labor paternal. Y perfeccionar tiene que ver con acoyuntar. Entonces, un líder solo junta, un padre acoyunta. Vamos. Un líder solo junta. Entonces tenemos muchos grupos llamados iglesias, que solo la gente se junta, pero no está acoyuntada. Porque no se entiende la dinámica de familia, no se entiende la dinámica del cuerpo, no se entiende que necesitamos estar acoyuntados. Pero solo un padre acoyunta. Es a través de la savia de un padre que se genera el acoyuntamiento. Cuando yo me acoyunto con alguien, eso no se rompe. Voy a seguir con vos. Yo sé que él es diferente a mí. Y él sabe lo mismo de mí. Tarde o temprano en nuestro caminar vamos a tener una diferencia. Seríamos muy ingenuos y románticamente de pensar que eso no va a suceder. Pero vea que, y perdóneme, ¿cuántos de ustedes vienen acá y piensan que en algún momento podrían tener una situación difícil con alguien? ¿Verdad que no?
pero el temor está allá adentro. Entonces, mejor piénselo. Mejor piénselo. No viva a la defensiva. Pero entienda que en el caminar eso se va a dar. Entonces yo voy a trabajar para afirmar ese acoyuntamiento y esa relación, haciendo provisión para el día malo. Y en ese trabajo a lo mejor no llegue. El día de la diferencia no va a llegar, y si llega, tendremos la solidez para superarlo. Es hacer provisión. Eso es ingeniería preventiva. Vea, en el sistema piramidal las relaciones no son importantes. Lo importante es el resultado. Ganemos gente. En la dinámica del reino del cuerpo, las relaciones son importantes. Entonces el número no importa. Un padre está pendiente de la relación, de la buena relación en la dinámica de familia. Ese es su énfasis. ¿Por qué? Porque un padre reproduce según esencia. Un líder solo busca multiplicar. La corona de un padre son sus hijos. El logro es el objetivo del líder. El logro, porque el logro reafirma mi nombre. El éxito reafirma mi nombre. Para un padre, el hijo es su orgullo y su éxito. Mi hijo está en Puerto Rico y mi hija ministrando. Él ejerce paternidad sobre una congregación en Puerto Rico. Y mi hija menor, Ana Patricia, está allá también. Ese es mi orgullo. Ese es el orgullo nuestro. Es parte del fruto de lo que sembramos en ellos. ¿Me sigue? Es verlos a ellos caminando en el propósito de Dios, dando un fruto para el reino. Esa es nuestra corona. Para un líder bajo el concepto piramidal, no es lo que la persona, no es la persona haciendo, es lo que la persona hace. ¿Sí? Entonces, si te vas, bueno, chao. Porque sos sustituible. Otro puede generar el mismo resultado o mayor. Claro. Y claro, en todo sistema piramidal hay gente empujando para subir. Eso es como el balde de cangrejos. Todo empujando para... Un padre no está viendo el resultado tanto como la relación. ¿Me explico? No es que lo que hagan no es importante. Claro que lo es. Pero en ese acoyuntamiento, el resultado y la victoria es de todos. Y sigue, no el logro personal. A ver si aterrizo el asunto para concluir. Entonces, Pablo dice, 1 Corintios 12. Usted dijo, nunca va a llegar ahí, no, si ya llegué.
12, 28, ¿verdad? Ay, Dios. Sigo en 2 Corintios 12. ¿Qué será? El Señor quiere hablarme algo ahí. Ok, ahí estamos. Ahora el verso 28 dice, y aún nos puso, ¿dónde? En el cuerpo. En el cuerpo. Primeramente, apóstoles. Luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Este momento. Hay dos formas de interpretar este pasaje. Correctamente a la luz del capítulo, sobre todo los versos anteriores, empezando desde el 12, donde habla de la unanimidad del cuerpo. ¿Sí? O desde una perspectiva piramidal, jerárquica, de liderazgo nominal, desde la perspectiva de una familia y de la paternidad, o desde la perspectiva esta. Entonces dice, estableció a unos, primeramente, apóstoles. La palabra primeramente es protón en griego. Y protón plantea primero en orden de función, primero en aparición, porque lo primero que se definió fue el apostolado. Yeshua modela el apostolado, Él es el apóstol de apóstoles. Entonces, primero en aparición, primero en función. Sí, dice función, no jerarquía. Pero luego dice, y aquí donde viene la mala interpretación, primero en rango. Está hablando de autoridad. Pero al decir primero en autoridad, no está dentro de un contexto de jerarquía piramidal. Está hablando de una dinámica relacional y de una función. ¿Sí? Dentro de la horizontalidad en la que se desarrolla la dinámica en el reino. Sigue. No es primero en autoridad el apóstol aquí y todos los demás debajo. Porque la misma palabra protón está relacionada con la palabra paternidad, patria, pater, paternidad. Pero también la palabra protón plantea que es el apóstol el que genera el ADN. ¿Me estoy explicando bien? Quiere decir entonces que un apóstol ejerce una función para la cual se le dio una autoridad, y se entiende que la función de un apóstol está fuera o trasciende las paredes del templo, de lo local. La autoridad del apóstol tiene que ver con su influencia sobre ciudades y naciones. La autoridad que le fue entregada al pastor, porque también la tiene que ver con lo local.
entonces su jerarquía se define a partir de la ciudad y de los poderes de las tinieblas que operan en una ciudad. La palabra gobierno en hebreo tiene dos implicaciones: guiar y juzgar. Quien gobierna guía. Pero le estoy hablando de un contexto que nace a partir de Abraham. Entonces, guiar es la función de un padre. Dentro de esa autoridad paternal delegada que tienen los 5 oficios apostólicos, los 5 oficios ministeriales, por causa del carácter del reino y el carácter de nuestro Padre, que es paternal, ¿sí? El apóstol tiene una autoridad no solo para guiar, sino también para juzgar los poderes de las tinieblas. Gobierno entonces es guiar, pero también juzgar los poderes de las tinieblas que se oponen. Me voy explicando bien. Cada oficio ministerial debe operar en un carácter paternal, pero desarrollando una función diferente. Entonces, en ese contexto, el apóstol tiene una autoridad, como dije antes, hacia afuera, hacia la ciudad, una autoridad para juzgar poderes de tinieblas. Entonces encontramos Pablo en Éfeso. Pablo en Éfeso derriba el trono de Diana, quebranta el poder de Diana y afecta a toda una sociedad. Y de ahí nacen 7 iglesias que no pastorea él, las pastorean otros. ¿Me sigue? Es equivocado entonces que un apóstol ejerza permanentemente, dije permanentemente, una función de autoridad local. El apóstol es para afuera. Digo permanentemente, porque en esta visión piramidal de multiplicación, el apóstol se perpetúa en aquel templo como Señor. En la dinámica de los 5 oficios ministeriales, el pastor es el padre en casa. No es jerárquico. Para algunos, pasar de pastor a apóstol es ascender de puesto. Es estúpido, perdónenme, pero no es congruente. En relación a la función estamos todos al mismo nivel. Yo no soy más que ustedes. Porque al final todos somos parte de un cuerpo y tenemos una función. ¿Me sigue? Mi autoridad apostólica radica en la sustancia, en el ADN, que trae la verdad revelada que Dios me da para alimentar a los hijos que estoy guiando. ¿Me expliqué bien? Para que mis hijos crezcan y se reproduzcan, y bajo el mismo ADN puedan reproducirse en otros, bajo la misma sustancia, bajo la misma visión, se puedan reproducir en otros. Un apóstol entonces es forjador de cultura.
bajo una esencia revelada. Entonces, de esa paternidad nacen hijos con diferentes funciones que serán alimentados, instruidos, formados y lanzados. Gloria a Dios. Eso fue lo que Yeshua hizo con nosotros. ¿Me expliqué bien? Entonces, Protón no es primero en rango, piramidalmente hablando. No puede ser así. Si los 10, 12, 14 versículos anteriores me hablan de otra cosa, de cuerpo, de unidad, de armonía, de unanimidad. Entonces, Dios establece el ministerio apostólico para acoyuntar, no pensando en congregaciones, sino pensando en relaciones, en hijos. El ministerio apostólico acoyunta. Entonces, bajo la autoridad paternal, el apóstol provee, voy a usar esa palabra por ahora, una cubierta que por el principio establecido Dios usa para quebrar la orfandad, para quebrar el no sentido de pertenencia, para afirmar la identidad, para quebrar los temores, las fortalezas de temor, para afirmar en relaciones, para quebrar toda niñería. Acoyunta para proteger. Acoyunta para proteger. El apóstol modela la paternidad de Dios. El profeta la imparte, pero el apóstol la modela. En ese modelaje se genera una cubierta que quiebra el temor, que rompe la orfandad y que reafirma tu identidad. Por tanto, un apóstol te va a ligar al pueblo, a su historia y a su trayectoria. Reitero, reafirmando tu sentido de pertenencia. Entonces, en mi pueblo, en mi familia, han habido héroes. Hay millonarios. Ha habido gente rica, gente famosa. Un apóstol no es la estrella de un show. Amén. Es el fundamento de una familia. Así es, amén. Es el fundamento de una dinámica relacional y el arquitecto de un proyecto. Por el reino y para el reino. Para posicionar a los hijos en la globalidad. ¿Sigue? Un apóstol es el artífice del posicionamiento global de los hijos del reino. No solo es
el levantador de templos. Y es más, el fundador de iglesias. Es el que alimenta la cultura del reino en los hijos del reino. Y es la autoridad que juzga los poderes de las tinieblas en una ciudad, removiendo sus cimientos para afirmar a los hijos del reino y posicionarlos globalmente. Amén. Para que a través de la cultura puedan influir en una sociedad que opera bajo la ideología y la cultura babilónica. ¿Sigue? Canalizando los recursos del reino y llevando a entender que cada hijo del reino puede generar cambio en el lugar donde está. Amén. Aleluya. Sí. Entonces el apóstol delega, imparte esa autoridad para afectar ciudades y naciones. El pastor en casa genera el día a día de instrucción, de formación. Sí. Amén. Entonces un apóstol, en cuanto a la función, se convierte en un padre de pastores y a su vez son padres. Pablo no sacó a Timoteo para meterlo en un templo, no lo sacó de su casa para meterlo en un templo, lo posicionó bajo una estrategia global. Un apóstol no es la punta de una pirámide, es el fundamento de una casa apostólica y familiar. El fundamento está puesto sobre apóstoles y profetas. Termino con esto. Hoy, hace un tiempo, en este país, yo recibí una de las ilustraciones más hermosas de lo que es un apóstol. Hay gente que tiene una lista enorme de las características de un apóstol. Haber tenido una revelación personal de Jesucristo, haber visto el personal. Estaba en un viñedo, acá en Chile, y entonces conversando con una persona que nos estaba dando el tour por el viñedo, esa gente que es apasionada por lo que hace, empezó a hablarme de las uvas, las parras y todo esto, y me interesó mucho porque es un lenguaje común para nosotros, ¿verdad? Que Yeshua es David, las uvas, todo eso es un lenguaje familiar para nosotros. Entonces, ella me mostró un racimo de uvas, hermoso. Entonces ella dijo, esta uva de abajo es la uva más importante del racimo. Porque esta uva es la que tiene más sabor. Y determina en una buena medida el sabor de las otras uvas, me dijo ella. Y hay ciertas parras, me dijo, bueno, yo las vi, estaban separadas de las demás, eran unas pocas, pero tenían el tallo más grueso. Y ella me explicó que entre más grueso el tallo, más antigua la parra. Entonces ella me dijo, esas parras no dan tantas uvas, pero las uvas son de mayor calidad. Y la uva de abajo del racimo de esas parras es la que se usa como semilla sobre todo. Entonces ella me dijo, si le doy vuelta al racimo para dejar esta uva arriba, se me desgaja el racimo. Entonces el Señor me dijo, eso es un apóstol.
Lo piramidal le da vuelta al racimo y tarde o temprano se desgajarán las uvas. El apóstol está para darle sabor, sustancia. Eso no lo hace más importante que otro, jerárquicamente hablando. ¿Me explico bien? Es un padre. Ningún padre compite con sus hijos. Ningún padre saca provecho de sus hijos. Ningún padre utilizará a sus hijos. Los instruirá, los alimentará, los llevará a que alcancen cosas mayores que él. Entonces, cuando Dios empieza a trabajar con el corazón de un hombre, con un llamado apostólico, y muda su corazón de líder en un corazón de padre, la reproducción será en mayor calidad de lo que él hace y representa. En una pirámide nunca nadie podrá superar, y digo superar en un sentido, al que está arriba. Nunca lo podrán alcanzar. Nadie podrá tener o hacer lo que él hace, porque él es único en su puesto. Él es único en lo que hace. Él no va a aceptar tener a alguien al lado, ni que otro construya otra pirámide. Pero un padre no tiene problema, Amén, aleluya. porque el padre no compite con sus hijos. Entonces, Dios, a través de esa uva, quiebra el síndrome de la orfandad y la esclavitud del temor, Amén. para generar madurez, para que los hijos del reino dejemos atrás las niñerías, Gloria a Dios. seamos un solo bloque, acoyuntados, con la capacidad de superar diferencias, amarrados a un mismo propósito. La segunda parte se la doy el martes. Que el Eterno les bendiga. Amén.